Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Si son nuevos, no se olviden de apretar ese botón rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse nada de lo que compartimos. Hoy vamos a meternos de lleno en un tema que ha estado dando mucho de qué hablar en el mundo del entretenimiento turco y, francamente, en todos los rincones donde la fama de Kerem Bürsin resuena. Vamos a desentrañar el misterio detrás de una pregunta que muchos se hacen: ¿qué pasó con Merve y Hande? Sí, han leído bien. Vamos a hablar de Kerem Bürsin y su intervención, o quizás no intervención, en este asunto que involucra a dos nombres que por diversas razones han estado en el ojo del huracán mediático junto al actor. Prepárense para un recorrido por los rumores, las especulaciones y, sobre todo, por lo que sabemos de la perspectiva de Kerem. Espero que este vídeo les resulte tan intrigante y esclarecedor como a mí prepararlo. Así que pónganse cómodos, porque esto empieza ya. La verdad es que el mundo del espectáculo turco y en particular las vidas de sus estrellas más codiciadas son un caldo de cultivo para el chisme y la especulación. Y cuando hablamos de Kerem Bürsin, uno de los actores más populares y carismáticos de Turquía, la atención se magnifica. Su carrera ha sido meteórica y junto a ella, su vida personal ha sido objeto de constante escrutinio. En este caso particular, los nombres de Merve y Hande han surgido en conversaciones y titulares de una manera que ha dejado a muchos preguntándose cuál es el verdadero nexo entre ellas y Kerem. Y lo que es más importante, ¿qué opina él al respecto? La pregunta clave es: ¿intervino Kerem Bürsin? ¿Y si lo hizo, cómo? ¿O es que simplemente se ha mantenido al margen, dejando que los acontecimientos sigan su curso? Para entender la situación, debemos remontarnos un poco y contextualizar. Merve Boluğur y Hande Erçel son dos figuras públicas prominentes en Turquía, ambas con carreras destacadas y seguidores fervientes. Merve, conocida por su belleza y su participación en series icónicas, ha tenido una trayectoria que a menudo se ha entrelazado con noticias de su vida personal, incluyendo sus relaciones. Por otro lado, Hande Erçel se ha consolidado como una de las actrices más reconocidas internacionalmente, también con una vida amorosa que ha capturado la atención de los medios. Y Kerem Bürsin, bueno, Kerem ha sido un protagonista recurrente en las portadas de revistas y en los debates online, ya sea por sus proyectos profesionales o por sus vínculos sentimentales. El nexo entre estos tres nombres no es una novedad reciente, sino que ha evolucionado a lo largo del tiempo, alimentado por coincidencias, rumores y, a veces, por declaraciones o ausencias significativas. Cuando hablamos de la intervención de Kerem, debemos considerar diferentes escenarios. Podría referirse a una intervención activa, como defender a una de ellas, mediar en alguna situación, o pronunciarse públicamente sobre un tema que las involucra. O quizás la intervención sea más sutil, a través de gestos, menciones indirectas, o incluso la ausencia de comentarios, lo que también puede decir mucho. Uno de los puntos de fricción o de mayor interés mediático que ha rodeado a Merve y Hande y en consecuencia a Kerem, suele estar relacionado con comparaciones, supuestas rivalidades o malentendidos que los medios de comunicación gustan de explotar. A veces estas historias son creadas por el propio circo mediático, que busca generar controversia y captar la atención de la audiencia. Otras veces pueden surgir de interpretaciones erróneas de hechos, o de declaraciones sacadas de contexto. La clave para entender qué pasó con Merve y Hande desde la perspectiva de Kerem es analizar su comportamiento público y las escasas declaraciones que ha hecho al respecto. Kerem Bürsin, a pesar de su fama, ha sido relativamente reservado en cuanto a los detalles íntimos de su vida personal y sus relaciones. Tiende a enfocarse en su carrera y en sus proyectos profesionales, y cuando se le pregunta sobre temas delicados, suele responder con diplomacia y cautela. Esto, por supuesto, no impide que los rumores florezcan. Consideremos la línea de tiempo y los posibles puntos de contacto. Han existido momentos en los que la prensa turca ha intentado vincular a Kerem con ambas actrices de maneras diferentes. Por ejemplo, en el pasado, se especuló sobre una posible relación entre Kerem y Merve. Estas especulaciones se alimentaban de apariciones públicas compartidas, fotografías y, por supuesto, de la química que a menudo se percibe en la pantalla entre actores que trabajan juntos. Sin embargo, estas especulaciones rara vez se confirmaron de manera oficial, y con el tiempo, la atención se desvió hacia otras historias. Paralelamente o quizás en momentos diferentes, la relación de Kerem con Hande Erçel se convirtió en un tema de conversación masiva, especialmente durante y después de su participación en la exitosa serie Sen Kalkam.
La química entre ellos en la pantalla era innegable, y los fans rápidamente empezaron a desear que esa relación traspasara la ficción. Los rumores de un romance real eran constantes, y aunque ambos actores mantuvieron un perfil discreto, las pruebas circunstanciales y las apariciones juntos fuera del set alimentaron aún más estas esperanzas. Sin embargo, con el tiempo la relación, ya sea romántica o de amistad cercana, también evolucionó y las especulaciones se transformaron. Entonces, ¿dónde entran Merve y Ande en este escenario, y cómo se supone que Kerem ha intervenido? La pregunta implícita aquí es si hubo algún tipo de conflicto, tensión o situación que requiriera la intervención de Kerem. Podríamos estar hablando de escenarios hipotéticos, o de eventos específicos que quizás no todos los fans conozcan. Una posible interpretación de la intervención de Kerem podría ser si hubo alguna situación en la que Merve y Ande estuvieron en desacuerdo, o si ambas fueron objeto de críticas, y Kerem se vio en la posición de tener que tomar partido, o al menos de dar su opinión. Sin embargo, no hay información pública sólida que respalde la idea de un conflicto directo entre Merve y Ande que haya requerido la intervención de Kerem. Es más probable que los medios hayan intentado crear una narrativa de rivalidad, algo que tristemente es una táctica común para generar interés. Otra posibilidad es que la intervención de Kerem se refiera a su forma de gestionar estas relaciones y las especulaciones que las rodean. Si Kerem ha sido discreto, profesional y respetuoso con ambas mujeres, tanto en sus momentos de supuesta cercanía como en los actuales, eso podría considerarse una forma de intervención positiva y madura. En lugar de alimentar los rumores o generar dramas innecesarios, Kerem ha optado por mantener un enfoque centrado en su trabajo y en su privacidad. Cuando los medios le preguntan a Kerem sobre estas dinámicas, sus respuestas suelen ser escuetas y orientadas a evitar la polémica. Por ejemplo, podría decir algo como: conozco a Ande como colega y amiga, y la respeto mucho. Siempre he admirado su talento. O ante preguntas sobre Merve, hemos trabajado juntos en el pasado y tengo un gran aprecio por ella como profesional. Estas declaraciones, aunque no revelan detalles íntimos, sí demuestran un trato cordial y respetuoso, lo que podría interpretarse como una forma de mantener la paz y evitar alimentar cotilleos. La clave aquí es entender que en el mundo del entretenimiento, las relaciones entre personas públicas son a menudo magnificadas y distorsionadas. Lo que puede ser una amistad casual, un encuentro profesional o una relación pasada, puede convertirse en un drama de 10 episodios en la prensa. Y cuando Kerem Bürsin está involucrado, la atención se dispara. Analicemos las posibles razones por las que los fans o la prensa podrían estar preguntándose sobre la intervención de Kerem. Primero, la fuerte conexión que tuvo con Ander en Senkalkam. Esta serie fue un fenómeno global, y la química entre Kerem y Ande fue uno de sus pilares. Los fans se encariñaron tanto con la pareja en pantalla que deseaban verla unida en la vida real. Cualquier noticia, por pequeña que fuera, que involucrara a Kerem y Ande generaba un gran revuelo. Segundo, las especulaciones pasadas con Merve Boluğur. Aunque estas especulaciones fueron menos intensas y prolongadas, sí existieron en su momento, creando una cierta expectación sobre su posible conexión. Tercero, la naturaleza pública de sus vidas. Al ser figuras públicas tan seguidas, cualquier interacción, por mínima que sea, entre ellos se convierte en noticia. La ausencia de una declaración contundente por parte de Kerem sobre la naturaleza de sus relaciones con Merve y Ande, o sobre cualquier supuesta situación entre ellas, deja un espacio abierto para la interpretación y la especulación. Entonces, ¿qué pasó con Merve y Ande en relación con Kerem? Si interpretamos que pasó como una solicitud de aclaración sobre su vínculo, la respuesta es que, en general, no ha habido un gran evento o drama público que requiera una intervención espectacular de Kerem. Más bien, ha sido un conjunto de especulaciones mediáticas, percepciones de los fans y, posiblemente, relaciones personales que han evolucionado de manera natural. La intervención de Kerem, si es que la ha habido en un sentido práctico, probablemente se ha manifestado en su profesionalismo, su discreción y su respeto hacia ambas mujeres. Ha evitado involucrarse en chismes, ha mantenido una actitud correcta en sus apariciones públicas y ha enfocado su energía en su carrera. Esto en el mundo del espectáculo es una forma de intervención, una decisión consciente de no participar en el circo mediático. Si miramos las redes sociales y los foros de fans, es fácil ver cómo se tejen estas historias. Los fans comparan fotos, analizan entrevistas y buscan cualquier indicio de conexión o tensión.
A veces un simple me gusta en una publicación puede ser interpretado como una declaración de guerra o de apoyo incondicional. Es un ecosistema fascinante, pero a menudo alejado de la realidad. Es importante recordar que las vidas de las celebridades no son tan dramáticas como los medios a menudo las presentan. Las relaciones humanas son complejas, y lo que se ve desde afuera es solo una fracción de la historia. Kerem, como muchas otras figuras públicas, tiene derecho a su privacidad, y sus relaciones personales son, en última instancia, asuntos suyos. En resumen, ¿qué podemos concluir sobre la intervención de Kerem Bürsin con respecto a Merve y Hande? La evidencia pública sugiere que no ha habido una intervención dramática o un conflicto abierto que haya requerido su mediación. Más bien, Kerem ha manejado su relación con ambas y las especulaciones que las rodean, con profesionalismo, discreción y respeto. Su intervención ha sido más bien una forma de mantenerse al margen de los chismes, enfocarse en su carrera y evitar alimentar polémicas innecesarias. Ha elegido ser un observador prudente, permitiendo que las cosas sigan su curso natural sin añadir leña al fuego. Las especulaciones sobre rivalidades o tensiones entre Merve y Hande y la supuesta intervención de Kerem son en gran medida producto de la imaginación mediática y de los deseos de los fans de ver drama donde quizás no lo hay. La verdadera historia, como suele suceder en estos casos, es mucho más sencilla y está arraigada en el respeto profesional y la discreción personal. Y así llegamos al final de nuestro análisis de hoy. Hemos explorado la intrincada red de especulaciones y rumores que han rodeado a Kerem Bürsin, Merve Boluğur y Hande Erçel. Hemos analizado la posibilidad de una intervención por parte de Kerem y hemos concluido que, si bien no hay indicios de un drama público, su discreción y profesionalismo podrían considerarse una forma de manejar estas situaciones. La vida de las celebridades es un lienzo donde los medios pintan sus propias historias, y a menudo, la realidad es mucho más simple de lo que parece. Espero de corazón que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. Siempre es un placer desentrañar estos misterios del mundo del espectáculo para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre estas dinámicas? ¿Creen que Kerem ha intervenido de alguna manera? Déjenme todos sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos y debatir con ustedes. Sus perspectivas son muy valiosas para mí. Y si han llegado hasta aquí, significa que les ha gustado el contenido, y eso me llena de alegría. Así que por favor no olviden darle un gran like a este vídeo, compartirlo con sus amigos y si aún no lo han hecho suscríbanse al canal y activen la campanita para que seamos cada vez más en esta comunidad. Nos vemos en el próximo vídeo con más historias y análisis fascinantes. Hasta la próxima.